Los viajes de trabajo son súper comunes, ¿verdad? Para muchísima gente. Pero apenas uno dice viáticos, empiezan las preguntas. Uf, sí. ¿Esto es sueldo? ¿Hay que pagar impuestos? ¿Y si soy contratista o empleado, cambia algo? Siempre genera como confusión, ¿no? Totalmente. Y justo por eso, hoy vamos a hacer una exploración a fondo del tema de los viáticos, acá en Colombia. Perfecto. Vamos a desmenuzar un poco qué dice la DIAN, cómo se manejan los impuestos y sobre todo las diferencias clave, si tienes contrato laboral o si eres independiente por prestación de servicios. Y creo que también veremos ejemplos prácticos, ¿no? De cómo lo hacen algunas entidades públicas. Exacto. Nos vamos a basar en varias fuentes. Conceptos de la DIAN, claro, decretos del gobierno que fijan las tarifas, manuales de entidades como el DNP, Planeación Nacional, o la Agencia Regional de Movilidad, la ARM. Y también análisis de expertos de sitios como gerencia.com, CRU Consultores, Paynext, que le han metido la lupa al tema. Bien nutrido, entonces. La idea es desenredar todo esto. Esa es la misión, sí. Clarificar este asunto que puede ser complejo, ver bien las diferencias y qué significa eso en el día a día, para el que paga y para el que recibe la plata. Bueno, los fondos. Excelente. Pues arranquemos por lo básico, ¿te parece? ¿Qué son exactamente los viáticos? Entiendo que es ese dinero para los gastos necesarios, ¿no? Alojamiento, comida, transporte, cuando te toca trabajar fuera de tu ciudad o de tu oficina habitual. Esa es la definición general, sí. Pero aquí viene, digamos, el primer punto importante. Cómo se tratan esos gastos cambia, radicalmente, dependiendo del tipo de contrato. Ajá. No es lo mismo para la ley, ni para la DIAN, si eres empleado formal con una relación laboral o si eres un contratista independiente. De acuerdo. Ahí está el meollo del asunto. ¿Y qué dice la DIAN sobre esa diferencia? En términos generales. A ver, la DIAN, por ejemplo, en el concepto 34 de 2024, es clara en que el tratamiento fiscal no es igual. Para los empleados, que se rigen por el Código Sustantivo del Trabajo, la palabra viáticos ya tiene unas reglas laborales muy específicas. Entiendo. ¿Y los contratistas? Ahí es donde, como decías, parece que hay más enredo. Para ellos, para los contratistas, la figura de viáticos como tal, la del Código Laboral, pues no aplica igual. Su tratamiento fiscal depende, y esto es crucial, de lo que diga el contrato de prestación de servicios. O sea, el papelito manda. Exacto. Y fíjate, esto ha generado debate, gente que pide un trato igual, pero la DIAN se ha mantenido. Son naturalezas jurídicas distintas, tratamientos fiscales distintos. Bueno, entonces veamos caso por caso. Empecemos con los empleados, los que tienen contrato laboral. ¿Cómo les va con los viáticos en temas de impuestos? Para los empleados, la normativa, tanto laboral como tributaria, hace una división fundamental. Viáticos permanentes y viáticos ocasionales. Permanentes y ocasionales, ok. Los viáticos permanentes, que son los que se reciben de forma habitual, constante, para cubrir manutención y alojamiento, tienen una consecuencia directa. Sí se consideran salario. Ojo con eso. Si son permanentes y para comida y techo, son parte del salario. ¿Y eso qué implica en la práctica? Pues implica que ese valor se suma a tu ingreso base para calcular la retención en la fuente y también para los aportes a seguridad social. Se considera renta de trabajo gravada. O sea, te retienen más y pagas más a pensión y salud sobre ese monto. Correcto. Y para el empleador, claro, es un gasto deducible, pero como parte de la nómina, como un gasto salarial más. Comprendido. Ahora, ¿qué pasa con los otros? Los que no son habituales. ¿Esos que te dan para un viaje puntual, los ocasionales? Ajá, los viáticos ocasionales o accidentales. Esos juegan con reglas distintas. Pueden cubrir manutención, alojamiento y también transporte. La regla general es que no son ingreso gravado para el trabajador. Ah, bueno. Pero, y este pero es gigante, con una condición: que sean un reembolso de gastos reales. Y lo más importante, que el empleado entregue los soportes. Facturas, tiquetes, todo lo que demuestre que gastó eso. O sea, si viajo de vez en cuando, me dan plata para los gastos y yo entrego mis facturas, esa plata no me suma para pagar impuestos. Exactamente. Y por lo tanto, no se le aplica retención en la fuente. Ahora, para el empleador, estos viáticos ocasionales también son deducibles, pero no como salario, sino como un gasto general necesario para la operación.
Pero necesita el soporte, ¿cierto? Indispensable. La empresa tiene que guardar muy bien todos esos soportes que entrega el empleado para poder justificar esa deducción ante la DIAN. Entonces, para el empleado, la clave es permanente u ocasional. Y si es ocasional, disciplina con los recibos. Y para la empresa, el archivo de soportes es sagrado, sobre todo para los ocasionales. Tal cual. La documentación es crítica para la deducción de los ocasionales. Los permanentes, como son salario, pues sigan la regla de deducción de salarios. Pero sin soportes de los ocasionales, el empleador se arriesga a que le rechacen ese gasto. Listo. Creo que el panorama del empleado está bastante más claro. Ahora sí, entremos al terreno que genera más preguntas. Los contratistas independientes. ¿Cómo es la vuelta para ellos? Aquí la cosa cambia bastante. Como decíamos, el concepto de viáticos del Código Laboral pues no aplica directo. La DIAN lo ha dicho claro. Todo depende de lo que diga el contrato. Hay básicamente dos escenarios grandes. A ver, exploremos el primero. Escenario 1. El contrato dice, de forma explícita, clara, que el contratante, la empresa que te paga, va a asumir o te va a reembolsar gastos específicos del viaje. Por ejemplo, dice, se pagarán tiquetes aéreos y hotel por hasta X monto. Si el contrato es así de específico. ¿Qué pasa ahí? ¿Esos pagos son ingreso? No. En ese caso, esos pagos se consideran un reembolso de gastos. Y la gran noticia para el contratista es que ese reembolso no es ingreso grabado. No suma para su declaración de renta. Buenísimo. Si se pacta así. Claro. Y para el contratante, esos pagos sí pueden ser deducibles como gasto, si cumplen los requisitos generales de cualquier gasto, necesidad, causalidad, etc. Y si tienen los soportes, obviamente. Suena bien para el contratista si logra negociar eso. ¿Y el segundo escenario? Cuando no está tan claro. Escenario 2. El contrato no hace esa distinción. A lo mejor solo dice pago total por servicios, X millones. No desglosa nada de gastos de viaje, o quizá ni los menciona. Ahí sí que es diferente. ¿En qué sentido? ¿Qué pasa ahí con la plata que recibe el contratista? Pues que el valor total que le pagan se considera ingreso grabado, toditico. Así una parte la haya usado para el hotel o los pasajes, para poder hacer el trabajo. Todo cuenta como renta de trabajo para efectos fiscales. Caramba. O sea, si el contrato no lo aclara, todo es ingreso aunque hayas gastado en el viaje. Correcto. Y además, sobre ese ingreso total, le aplican la retención en la fuente que corresponda, sea por honorarios, por servicios. Ese detalle del contrato es importantísimo. Marca una diferencia fiscal gigante. Y en ese escenario, donde todo es ingreso, ¿qué puede hacer el contratista con lo que realmente gastó viajando? ¿Se pierde esa plata fiscalmente? No se pierde del todo, pero tiene que tomar una decisión en su declaración de renta. Cuando todo el pago es ingreso, tiene dos caminos alternativos para esos gastos del viaje. Ojo, no puede usar los dos para lo mismo. Tiene que elegir uno. ¿Cuáles son esas opciones? Opción A. Puede tomar la deducción general del 25% por rentas de trabajo que permite la ley, con los límites que tiene esa deducción, claro. Es una opción estándar, no necesita mostrar las facturas del viaje para eso. Ok, una deducción general. ¿Y la otra? Opción B. Puede elegir deducir los gastos reales y específicos que tuvo, manutención, hotel, transporte. Pero aquí sí necesita cumplir dos cosas. Primero, que esos gastos sean necesarios, relacionados con el trabajo, proporcionales, lo que pide la ley para cualquier deducción. Y segundo, tener los soportes válidos. Y hoy en día eso casi siempre significa factura electrónica con todos los requisitos DIAN. Ah, claro. Aquí sí necesita la misma disciplina con los soportes, pero para poder deducirlo él mismo, no para que no sea ingreso como el empleado. Exacto. Es una diferencia clave con el empleado con viáticos ocasionales. Por eso es que hubo gente pidiéndole a la DIAN que reconsiderara, que unificara el tratamiento. Ahora entiendo mejor esa controversia. Pero la DIAN se mantuvo firme. Relación laboral y prestación de servicios son cosas distintas legalmente. Y eso justifica manejos fiscales diferentes. La lección para el contratista es negociar bien y que el contrato sea lo más claro posible sobre esos gastos. Muy claro ahora. Aterricemos esto un poco más. ¿Cómo se ve en la práctica? Mencionamos entidades como el DNP o la ARM. ¿Qué caracteriza cómo manejan ellas estos gastos? Las entidades públicas en general son muy metódicas. Tienen procedimientos internos súper definidos. Revisando sus manuales, ves patrones claros. Lo primero, la autorización previa.
es sagrada. ¿Nada de sorpresas? Nada. Sea una comisión para un empleado o una autorización de desplazamiento para un contratista, tiene que haber un papel oficial, una resolución, algo así, antes del viaje. Si no, olvídate del pago. Ok, paso 1, el permiso formal. ¿Qué más? Segundo, escalas o tarifas fijas. Tienen tablas que actualizan usualmente cada año con el monto máximo diario que reconocen. Puede ser como viáticos para empleados o gastos de desplazamiento para contratistas. ¿Y cómo definen esas tarifas? Depende del rango salarial o de honorarios y del destino. No es lo mismo ir a una ciudad principal que a un municipio pequeño o viajar al exterior. Hay decretos nacionales, como el 613 de 2025, que dan la base, pero cada entidad puede tener sus ajustes. ¿Y son las mismas tablas para empleados y contratistas? A menudo no. A veces usan las de empleados como referencia, pero es común que haya tablas específicas para los gastos de desplazamiento de contratistas, también según el destino. Entiendo. Mucha formalidad antes y tarifas ya definidas. ¿Algo más que sea clave en el sector público? La legalización después del viaje es un paso crítico y con tiempos súper cortos. Al volver, tienes que entregar un informe de qué hiciste y, lo más importante, todos los soportes, pases de abordar, facturas válidas. ¿Y si uno se demora entregando eso? Las consecuencias pueden ser serias. Te pueden decir que no te pagan esos gastos o incluso te bloquean para futuros viajes hasta que no legalices lo pendiente. Los manuales lo dicen clarito. Mucha rigurosidad. Sí, y también, antes del viaje, tienes que asegurar que haya plata presupuestada para eso, con el famoso CDP, el Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Control total, entonces. ¿Alguna otra regla curiosa o particular? Suelen tener reglas muy detalladas para el transporte. Por ejemplo, tiquetes de avión, casi siempre en clase económica. Tarifas fijas para taxis entre aeropuerto y hotel. Y, algo importante, casi siempre prohíben usar tu carro propio y luego pasar cuenta de cobro por gasolina o peajes. Vaya, sí que es detallado. Queda claro que en lo público el procedimiento y el cumplimiento son la norma estricta. Cambiemos un poco el enfoque. El análisis de Pay Annex que mencionaste alertaba sobre riesgos para las empresas privadas. ¿Cuál es la principal preocupación ahí? Pay Annex pone el dedo en la llaga con la clasificación incorrecta, especialmente con los viáticos permanentes de los empleados. El error más común, y que puede costar mucho, es tratarlos como si fueran un gasto más de la contabilidad y no meterlos en la base del salario para calcular la nómina y la seguridad social, cuando legalmente la parte de manutención y alojamiento sí son salario. ¿Y por qué es tan peligroso ese error? ¿Qué puede pasar? Pues te puede golpear por varios lados. Primero, el lado laboral y parafiscal. Si no pagas los aportes a seguridad social sobre esos viáticos permanentes, la UGGP te puede caer con sanciones muy fuertes. Esa entidad vigila eso con lupa. La UGGP sí tiene fama de ser estricta. Muy estricta. Segundo, el lado tributario. Genera inconsistencias con la DIAN, en la nómina electrónica, en los reportes de información exógena. Y eso puede llevar a sanciones de la DIAN o a que no te acepten ese gasto como deducible. Doble problema, con UGGP y DIAN. Y tercero, hasta reclamaciones de los mismos empleados. Si sus prestaciones sociales, cesantías, primas, vacaciones, se calcularon sobre una base salarial menor porque no incluiste los viáticos permanentes, te pueden demandar. Un efecto dominó bastante complicado. Y menciona Paynex algo sobre cómo afecta esto al empleado directamente, más allá de las prestaciones. Sí, y es un punto interesante sobre la motivación. Cómo esos viáticos permanentes, manutención y alojamiento, son ingreso grabado, el empleado termina pagando impuesto de renta sobre esa plata que, en teoría, era para cubrir sus gastos. Claro, recibe 100 para el viaje, pero después, en su declaración de renta, tiene que pagar impuestos sobre esos 100. Exacto. Entonces, cuanto más viaja un empleado con viáticos permanentes, mayor puede ser el golpe fiscal personal por ese concepto. Paynex sugiere que esto podría desmotivar a la gente a viajar por trabajo. Tiene sentido. ¿Y qué solución plantean? Sugieren que las empresas quizás deberían pensar en estrategias como el Gross Up, que es básicamente calcular cuánto más tendrían que pagarle al empleado para que después de que pague esos impuestos le quede el neto que realmente necesita para sus gastos, sin que le afecte su bolsillo. Compensar el impacto fiscal, digamos. Algo así. Es una forma de evitar esa posible desmotivación. Una consideración muy práctica. Sin duda. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno.
Si tuviéramos que resumir, el mensaje central es: hay una diferencia clave entre cómo se tratan los viáticos para empleados con reglas de permanente versus ocasional y la importancia de los soportes. Y para contratistas, donde lo que dice el contrato es fundamental. Exacto. Vimos también la rigidez y los procedimientos estrictos en el sector público y lo crucial que es la documentación en todos los escenarios. Y no olvidar el riesgo para las empresas si clasifican mal los viáticos permanentes de los empleados. No son un simple gasto, pueden ser salario. La clasificación correcta y tener los soportes al día es vital, no solo para cumplir y deducir, sino para la relación con la gente que viaja. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? Que en manejar viáticos en Colombia requiere estar muy atentos al tipo de contrato, a cómo se redactan las cláusulas, a los procedimientos de cada lugar. Un descuido puede costar caro, en impuestos, en sanciones, incluso en problemas laborales. Es una gestión que exige cuidado, conocimiento y estar al día con las normas, que a veces cambian. Definitivamente. Y bueno, para dejar una idea final rondando, con toda esta complejidad, las diferencias de trato, incluso esos posibles desincentivos fiscales para el que viaja mucho, ¿será que podríamos ver cambios a futuro? Quizás en la regulación o en cómo las empresas lo manejan. Interesante pregunta. Buscando tal vez un equilibrio mejor entre el control, que es necesario, y la realidad de la gente que tiene que moverse por trabajo. Algo para pensar, ¿no?